El diálogo es muy importante entre tribunales hoy en día. Yo creo que no hay ningún tribunal aislado, sino que siempre los tribunales tienen que ver qué están resolviendo otros tribunales y evidentemente el intercambio entre jueces. Yo diría que actualmente desde la Corte Interamericana tenemos como 3 niveles de diálogo, ¿no? Un diálogo propiamente el más importante, que es el interjurisdiccional, es decir, dialogamos de manera muy importante con los tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes supremas de justicia, los altos tribunales, pero también con otros tribunales de menor jerarquía, pero especialmente con los máximos tribunales de América Latina, donde tenemos competencia. Ese es un diálogo pues, muy intenso porque no hay una sentencia que emita la Corte Interamericana sin ver precisamente qué se ha dicho en la región. Y especialmente porque en el sistema interamericano rige el control de convencionalidad. Es decir, que nuestra jurisprudencia, cuando resolvemos un caso concreto, no solamente estamos pensando como cosa juzgada, sino como cosa interpretada, es decir, creamos estándares regionales de mínimos de aplicabilidad. No quiere decir que los tribunales constitucionales tengan que simplemente cerrar los ojos y aplicar nuestro criterio, pero como somos el intérprete de la Convención Americana y actualmente la Convención Americana es parte del derecho nacional y en muchas ocasiones es parte del derecho constitucional, es decir, hay un bloque de constitucionalidad en muchos países de América Latina, evidentemente ellos también interpretan la Convención Americana. Entonces ese es un primer diálogo que creo que es muy intenso, que tenemos que muy fluido. Un segundo diálogo, podríamos llamarlo el diálogo institucional. Este diálogo institucional lo hacemos pues, de diversas maneras. La Corte Interamericana sesiona fuera de su sede en Costa Rica. A diferencia del Tribunal Europeo, 2 o 3 veces al año nosotros nos trasladamos como Corte y sesionamos cuando un país nos invita. Y lo primero que hacemos, evidentemente, al llegar al país, muchas veces son las propias Cortes Supremas, tribunales constitucionales quien nos invita, pero es el Estado que invita, la Cancillería normalmente. Bueno, lo primero que hacemos es tener un diálogo, un intercambio entre los plenos. Entonces, cuando hemos estado en Colombia recientemente, o en Brasil, o en Chile, hace poco también, nos reunimos con el Tribunal Constitucional, con la Corte Suprema, con el Consejo de Estado, en aquellos países donde hay, por ejemplo en Colombia. Es decir, tenemos un diálogo institucional muy intenso en estas visitas cuando realizamos periodos de sesiones fuera de la Corte. Pero también está el otro tipo de diálogo, pues, que es más académico, pero que también es institucional, porque ya se ha formalizado con la cumbre precisamente iberoamericana de justicia constitucional, donde la Corte Interamericana, cuando yo fui presidente, fui en representación de la Corte en varias ocasiones, incluso antes, donde participa regularmente. Muchas veces los temas precisamente es este diálogo, es decir, el tema de debate es el diálogo entre el derecho nacional y el derecho internacional, especialmente en derechos humanos. Pero también ahí está el diálogo transatlántico, que diría yo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana también visita a su homólogo el Tribunal Europeo y hemos estado aquí en el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, cuando cumplió 40 años, yo era el presidente y tuvimos un evento académico donde participó el Tribunal Constitucional aquí en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Pero también hay diálogos donde nos han invitado. Yo recuerdo en 2019, 20, por ahí, no, ha de haber sido 19 antes de la pandemia, y nos reunimos en el Tribunal Supremo. También estaban representantes del Tribunal Europeo, los presidentes de salas del Tribunal Supremo y todos los magistrados del Tribunal Constitucional Español durante un día entero. Ese fue un diálogo evidentemente multinivel, ¿no? Porque estábamos el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de San José, el Tribunal Supremo
y también el Tribunal Constitucional. Y hablando de temas comunes, es que más allá de los continentes, hoy en día se están resolviendo problemas comunes que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con migrantes, que tienen que ver con una serie, digamos, de temas que nos ocupa a todas y todos, y especialmente a las magistradas y magistrados, aplicando los tratados internacionales, que aunque sea la Convención, ¿no?, de Roma o la Convención de San José, pues tienen muchos vasos comunicantes. Entonces yo diría que hay muchos diálogos y que en los últimos años se ha incrementado de manera notable. Yo creo que el intercambio entre tribunales es muy importante, pero también el intercambio de, por ejemplo, nosotros hemos suscrito convenios de colaboración con varias Cortes Supremas, tribunales constitucionales, de intercambio de personal, es decir, letrados van a pasar estancias en la Corte Interamericana o viceversa, y eso pues va permeando, ¿no? Digamos, este diálogo que no se quede a nivel de los magistrados, sino también, por ejemplo, los de comunicación social también, o se han implementado. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad para transmitir nuestras sentencias. Y en este sentido, pues las áreas de comunicación social y los periodistas, hemos hecho cursos para periodistas regionales, donde involucran incluso varios tribunales. Entonces, yo creo que cursos específicos para divulgar la jurisprudencia, para bajarlo de nivel para el personal, y yo creo que también para que los periodistas entiendan más nuestra función, creo que es un buen, digamos, elemento hacia el futuro que se puede incrementar, ¿no? Más allá de este diálogo que ya lo tenemos, me parece fluido, que podemos implementarlo, pero también desde el punto de vista institucional fomentar lazos comunicantes. Es algo trascendental, ¿no? ¿Cómo los tribunales, en este caso la Corte Interamericana, transmite sus sentencias? Por supuesto, somos un órgano jurisdiccional, y somos un órgano jurisdiccional con competencia en un continente, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el reto es mayúsculo. En los últimos años se ha creado un canal precisamente de difusión. También un área de la Corte se dedica a temas de capacitación, es decir, constantemente nos están pidiendo que los tribunales superiores de justicia hablemos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tenemos un boletín anual de las 3 Cortes Regionales de Derechos Humanos del mundo. Desde 2018 nos venimos juntando una vez o 2 veces cada 2 años. Lo hicimos primero en San José, luego en África y luego en Estrasburgo. O sea, son las 3 Cortes Regionales, la Corte Africana, la Corte Europea y la Corte Interamericana. Somos los 3 tribunales de derechos humanos que existen actualmente. Y a partir del 2018 estamos sacando un boletín anual donde se establecen los criterios fundamentales de los 3 tribunales. Llevamos también cerca de 2 años notificando las sentencias, pero haciendo un acto que se transmite en televisión, bueno, en los medios de comunicación. Bueno, esto es una manera de difusión, ¿no?, que se dé a conocer. Además, se hace un boletín de prensa, se hace un resumen de la sentencia en 4 páginas, lo cual las sentencias a veces es el gran problema de las sentencias de los tribunales constitucionales, que a veces son muy largas. Bueno, lo que hacemos es un resumen, es decir, hay un resumen. Y algo que creo que también es importante es que todas las audiencias de la Corte son públicas y quedan grabadas, es decir, cualquier sentencia se sigue viendo. Entonces, en este momento, la Corte Interamericana le interesa mucho difundir su jurisprudencia
precisamente por el control de convencionalidad, precisamente por el diálogo. Es una herramienta que pueden utilizar todos los operadores jurídicos y especialmente las personas juzgadoras en cada uno de los países. Entonces, estas, bueno, son nuevas fórmulas que se está implementando vía Corte Interamericana, además de tener Twitter, Facebook y todas las cuestiones de redes sociales. Constantemente se hacen entrevistas sobre temas particulares que tienen que ver con la jurisprudencia y que además existen los cuadernos jurisprudenciales temáticos sobre debido proceso, sobre violencia de género, sobre migrantes, sobre control de convencionalidad, sobre estándares de niñas, niños y adolescentes, sobre privados de la libertad. Entonces tenemos ya cerca de 40 cuadernillos que están accesibles en la página de internet de la Corte y que se van actualizando, ¿no? De manera que están online y se van actualizando. Es una buena forma de también, pues de manera fácil, con estos cuadernillos, tener pues, la línea jurisprudencial sobre cada uno de los temas que históricamente pues, ha resuelto la Corte. La Corte está cumpliendo 45 años de existencia, ¿no? Y si nosotros vemos históricamente qué ha sucedido, pues primero los primeros 10 años, ¿no? 12 años, fueron realmente opiniones consultivas, es decir, no se activó la cuestión jurisdiccional y eran temas de graves violaciones de derechos humanos. Todas son graves, pero hay algunas por su dimensión, como son desaparición forzada de personas, tortura. Claro, cuando empieza a funcionar la Corte, la mayoría de los países de América Latina vivían en dictaduras y evidentemente militares o cívicas, ¿no? O regímenes autoritarios, y esto hizo que los primeros casos pues, fuesen de ese tipo. Pero luego ya la Corte tuvo otra dinámica, otro tipo de casos, ya para grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Empieza a establecer estándares para privados de la libertad, migrantes, refugiados, personas en situación de pobreza, ¿no? Lamentablemente América Latina sigue siendo el continente con más desigualdad social, no más pobreza, pero sí más desigualdad social. Pero vemos que en los últimos tiempos, y hablando de los retos que me preguntaban, los casos que están llegando tienen que ver con el corazón de la democracia, tienen que ver con independencia judicial, tienen que ver que están destituyendo a veces arbitrariamente a jueces, juezas. Tuvimos pues, el caso Gutiérrez Navas de manera muy reciente contra Honduras, donde a 4 de los 5 magistrados los destituyeron sin juicio político, es decir, sin los procedimientos constitucionales, o el caso Arellón, ¿no? De un juez también electoral, medidas provisionales que estamos dictando, ha habido varias muy recientes en Guatemala, que han sido amenazados. Entonces vemos que hay como cuestiones que tienen que ver con la democracia misma, la separación de poderes, la independencia judicial, temas de acceso a la información, temas de transparencia. El caso Cajara, que resolvimos recientemente, que tenía que ver también con archivos militares, ¿no? Y el acceso a la información. Entonces, hay los casos también de derechos político-electorales que tienen que ver con aspectos muy sensibles del Estado constitucional y democrático de derecho. Sin independencia judicial no puede haber Estado de Derecho y sin Estado de Derecho no puede haber democracia. Es un círculo indisoluble y esos son los casos ahora que están llegando, más allá de todas estas graves violaciones a derechos humanos, cuestiones de libertad de expresión. Este es otro de los temas que también estamos conociendo. Y creo que el futuro pues, va a ser en temas que ya tenemos. Actualmente tenemos la opinión consultiva sobre emergencia climática, derecho al cuidado, empresa y derechos humanos, la responsabilidad de las empresas también, y todo lo que tiene que ver pues, con los aspectos digitales, ¿no? La inteligencia artificial
Yo creo que esos temas van a llegar a los tribunales y tenemos que estar preparados para responder, porque van a ser evidentemente los nuevos casos que van a llegar tanto a los tribunales constitucionales como a los tribunales internacionales. Al contrario, y por su conducto, mando un saludo muy cordial a las juezas, jueces constitucionales de toda Iberoamérica.